Vago junto a ti, nueva temporada. Hola, soy Hugo Yepes, soy científico, soy sismólogo, vulcanólogo. He estado interesado en los fenómenos de la naturaleza, sobre todo en terremotos, erupciones volcánicas, desde el inicio de mi carrera. He publicado a nivel internacional investigaciones científicas, dado conferencias, pero sobre todo he estado tratando de entender los problemas de las personas que están sujetas a estos fenómenos naturales y tratando de proponer soluciones que sean efectivas para disminuir el riesgo al que estamos expuestos en el Ecuador. Amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo episodio de Vago junto a ti. Mi nombre es Galo Pérez y qué gusto poder acompañarlos con diferentes temas que son muy importantes, que son parte de la coyuntura del Ecuador y que nos competen absolutamente a todos. El día de hoy quiero dar la bienvenida al ingeniero Hugo Yepes, una figura muy reconocida de todos nosotros definitivamente, experto en vulcanología, experto en sismología, experto en la evaluación de riesgos naturales también, por supuesto, y vamos a conversar con él de muchísimos temas. Ingeniero, bienvenido a Vago junto a ti. Muchas gracias por la invitación y con mucho placer para responder cualquier inquietud que tengas. ¿Desde hace cuánto tiempo y en qué momento empezó su interés por el estudio científico del tema de los riesgos naturales? Bueno, en realidad ya son casi 4 décadas de aparecer en los medios y más de 4 décadas de estar interesado en el tema, ¿no? Yo no fui un geólogo, un vulcanólogo, sismólogo de nacimiento, sino que más bien el interés llegó cuando entré a la Politécnica, por la cual me decidí a ver de qué se trataba y en cuanto entré a la Facultad de Geología de la Politécnica me capturó el interés de eso y además me capturó un profesor y ese profesor fue el mentor y el que me fue guiando al inicio de la carrera y con quien luego fundamos el Instituto Geofísico y de ahí en adelante ya se hizo más pública todo el tema de los terremotos y de las erupciones volcánicas. ¿Hasta qué punto llega a ser bueno vivir tranquilos en medio de volcanes? Bueno, no deberíamos vivir tranquilos. Sin embargo, la dinámica diaria, pero también la falta de relación con nuestra historia y con nuestro entorno hace que vivamos tranquilos donde Humboldt bien decía que no deberíamos y que es sorprendente que lo hagamos. Y de eso se trata en realidad de esta posición que tiene el Ecuador en el mundo, en la tectónica de placas y en donde hace que el Ecuador siempre esté sujeto a terremotos, a erupciones volcánicas, que estos fenómenos hayan ocurrido mucho antes de que la especie humana empezó a poblar la Tierra y seguramente va a continuar hasta que después de que la especie humana desaparezca. Y eso hace entonces que sea parte de una responsabilidad propia y del Estado el entender en dónde vivimos, entender los peligros, pero también los riesgos que construimos al asentarnos en estas zonas tan activamente importantes, tan geológicamente muy rápidas en términos del tiempo geológico. Y es que usted, al ser un hombre de ciencia, evidentemente acudimos a los datos y los datos son vitales para establecer todo lo que son planes de evacuación, planes de cuidarnos frente a estos riesgos. ¿Estamos preparados realmente como para superar cualquier tema, algún riesgo natural de los que se nos pueden venir o de los que han venido ya? Es interesante la terminología porque los riesgos en realidad no son naturales, sino que los fenómenos son naturales y el riesgo está constituido por el fenómeno natural, por la vulnerabilidad que tenemos nosotros como sociedad frente a este fenómeno natural y por la exposición que tenemos frente a ese fenómeno natural. Esto, ¿cómo lo entendemos? ¿No? Lo entendemos en el hecho que, por ejemplo, un terremoto ocurre en esta parte del país o en esta parte del continente, pero si no queremos tener un riesgo por terremoto, nos podemos ir a vivir al Brasil, donde no hay terremotos. Lo evitamos, no estamos expuestos. O en el caso de las erupciones volcánicas, por ejemplo, si los lahares del Cotopaxi están relacionados a las cuencas de los ríos que nacen en el volcán, el hecho de estar fuera de las cuencas hace que ya no estemos expuestos. O en el mismo terremoto, si tenemos una casa muy bien construida, nuestra vulnerabilidad es mínima. Y el riesgo es el producto de la amenaza por la exposición, por la vulnerabilidad. Si a una de esas le hacemos cero, el riesgo es cero. Y entonces, frente a esta realidad,
no estamos en realidad preparados para afrontar los riesgos que representan el tener esta amenaza, esta exposición y sobre todo las vulnerabilidades que hemos construido. Ejemplos también diarios, vamos y compramos una casa y nos preguntamos qué tal es cómo son los acabados, qué tal es el barrio, la seguridad frente a lo que ahora nos aqueja, pero no nos preguntamos si está en zona de terremotos, en zona de erupciones volcánicas, en zona de productos volcánicos. No nos preguntamos mucho sobre la estructura de esa casa, a ver que cuando suceda uno de estos fenómenos va a hacer que el efecto sobre esta estructura no sea tan dañino como para provocarnos incluso la muerte. Entonces, esta falta de visión y falta de entendimiento de lo que es el riesgo hace que tomemos como sociedad decisiones que lo que hacen es incrementar sistemáticamente estos riesgos frente a los fenómenos de la naturaleza. Hubo hace muchos años muchas campañas al respecto que debemos estar preparados, pero últimamente, más allá de las noticias como tal y de la evaluación de lo que está ocurriendo, no han existido campañas específicas, sobre todo que hagan el llamado a la ciudadanía para que estemos preparados de manera mucho más sistemática y global, ¿no? El hecho de que los fenómenos de la naturaleza sean impredecibles un poco está relacionado a nuestra necesidad de precisión como sociedad, ¿no? Sin embargo, sí podemos decir que aquí en el Ecuador, en Quito, en las ciudades de la sierra, vamos a tener terremotos importantes en el futuro, que las erupciones han ocurrido cada 100 años y van a volver a ocurrir. Entonces, estamos prediciendo el lugar en donde pueden ocurrir estos fenómenos, la magnitud de estos fenómenos también, pero no estamos respondiendo a esta pregunta que quiere la sociedad desde su falta de preparación, y es el hecho de decir, ¿cuándo va a ser? Para que se me diga el día, la hora, yo no estar ahí y regresar al día siguiente. Y en este sentido, debemos estar siempre conscientes de que, como van a ocurrir, tenemos que entender el riesgo y reducirlo al máximo si no queremos que una catástrofe se materialice. Los volcanes, ingeniero, la implicación de una posible erupción volcánica en cualquier momento. Vivimos hace no muchos años el tema del Pichincha, estamos viviendo muy cerca, vemos todos los días al Cotopaxi con una columna de vapor, de ceniza, que pues básicamente más allá de fotografiarla, creo que la ciudadanía común no nos estamos preparando mucho. ¿Cuáles serían los elementos que hoy por hoy tenemos que tomar en cuenta para estar preparados por cualquier circunstancia? Porque bien puede darse, como no, en mucho tiempo. El hecho, de nuevo, de que vivamos en esta parte del planeta hace que siempre tengamos que estar preparados. Los terremotos no avisan, los volcanes sí maduran sus erupciones en la gran mayoría, infinita mayoría de los casos, la abrumadora mayoría de los casos. Y el seguimiento que se hace de la evolución hace que entendamos la amenaza. Es decir, que puede haber una erupción grande, muy grande, con productos volcánicos como flujos piroclásticos, como flujos de lava, como descongelamiento glaciar por estos fenómenos calientes que produzcan lahares en los cauces que nacen en los volcanes. En el caso del Cotopaxi es muy claro. La pregunta que generalmente yo he recibido es, oye, ¿y va a haber terremoto o va a erupcionar? Y la respuesta cada vez más ha sido, bueno, y si erupciona o si hay terremoto, ¿está tu casa preparada? ¿Tienes un plan familiar? ¿Sabes qué hacer? ¿Hiciste el deber antes del fenómeno? Y en el caso último del Cotopaxi, ¿no? El Distrito Metropolitano de Quito ha generado con tanto la parte técnica como la parte comunicacional una serie de productos que están englobados y están contenidos en una página web en donde se puede conocer desde cómo son las erupciones hasta si es que mi casa específicamente, poniendo el número de cédula o el número del predio, está en una zona de lahares, y si es que está, entonces ir a hacer paso a paso la preparación familiar sobre qué es lo que debería hacer
cada integrante de la familia al momento de que en este proceso de maduración de una erupción pasen las alertas de naranja a roja y eventualmente a niveles en los que se digan que ya los lahares están llegando o están avanzando y están en un punto sin retorno. Y yo sí recomiendo que piensen en eso, en el plan familiar, desde su ubicación geográfica, desde su exposición para el caso de los volcanes y desde su vulnerabilidad para el caso de los terremotos. Y hay estos instrumentos, estas guías en la página, en la web ahora que permiten ir en el paso a paso construyendo eso. Y de manera general, ¿qué debería constar en este plan familiar? Existen, por ejemplo, muchos simulacros que se pueden realizar o que se han realizado, pero ya en un plan dentro de la familia, del condominio, del barrio, ¿qué debería constar o cómo deberíamos nosotros prepararnos dentro de casa? Claro, en primer lugar, identificar cuál es la amenaza. Si estoy en zona de lahares o estoy en zona donde cae ceniza. Si estoy en zona donde cae ceniza, mi casa es el lugar seguro. Si estoy en zona donde transitan lahares, mi casa no es segura y tengo que ir a un punto de encuentro. Pero esa posibilidad de entender el territorio, las zonas de peligro, los tiempos de las alertas, las incertidumbres de las erupciones y de las decisiones de las autoridades es fundamental para tener unos planes coherentes y que no sean, que vayan mucho más allá del típico, tendrá la mochila lista, pilas para la linterna y el radio y agua. A nivel de la salud, más allá de lo evidente que puede ocurrir en un desastre natural de estas dimensiones, ¿cómo podremos protegernos nosotros? ¿O cuáles serían también las consecuencias frente a las que nos debemos proteger en caso de una erupción volcánica, por ejemplo? Yo diría que hay dos vertientes en el tema de la salud, ¿no? La salud relacionada a los productos volcánicos, fundamentalmente la ceniza, pero la otra es la psicológica. Claro. ¿No? El estrés que puede generar el estar en zona de riesgo, el estrés que puede generar el tener falsas alarmas o tener erupciones pequeñas o ver que hay efectos no solo en la parte de la vida diaria, como puede ser la economía, la asistencia a clases, sino también en otros aspectos que no están entendidos y que solo afloran el momento en que salen. Respecto a la ceniza misma, la ceniza tiene muchos efectos a nivel del tracto respiratorio superior e inferior y todo depende del diámetro de la ceniza, ¿no? La ceniza es básicamente el magma pulverizado, ¿no? Es lo mismo que el magma es un líquido que está lleno de gases y que está a presión como una botella de champán y donde no se ven los gases, pero el momento en que yo destapo el sistema, destapo la botella, y si es que el champán está caliente y muy agitado, hay una reacción en cadena de burbujeo y de pulverización del magma, del champán. Lo mismo sucede con el magma, si hay una pulverización, y eso es la ceniza. Y la ceniza puede tener tamaños tan pequeñitos que pueden entrar a la parte más profunda de los pulmones, o tamaños más grandes que se quedan a nivel de la parte superficial, el tracto respiratorio superficial. Y todo eso entonces es fundamental entenderlo en primer lugar y luego la protección con mascarillas, con gafas para proteger los ojos, para aquellos que tienen sensibilidad en la piel, los que tienen sobre todo sensibilidad previa o condiciones previas como asma, como fibrosis, como cualquier problema pulmonar, y en donde la protección de estas personas se debe empezar antes de que la ceniza esté presente, sino en previsión a de que en un nivel ya naranja, en donde el nivel naranja nos dice una erupción grande y peligrosa puede ser posible en términos de días o semanas, la protección ya tiene que estar establecida para las personas vulnerables. En alerta amarilla podemos bajar de alerta, pero ya de alerta naranja ya no bajaríamos de alerta amarilla, eso ya nos daría un llamado a prepararnos para algo más. El nivel de alerta amarillo dice que hay una expectativa de erupciones grandes y peligrosas en términos de semanas o meses, y meses que pueden ser muy largos y que pueden ser años. Pero luego, con aceleración de ciertos parámetros volcánicos, se cambia a un nivel de expectativa que ya no son de semanas a meses, sino de días a semanas, que sería la naranja, ¿no? Y en eso, entonces ya hay
que tomar acciones como hablábamos de aquellas personas vulnerables, de aquellas personas que no pueden estar ahí, de aquellas en vista desde el punto de vista de la sociedad en general, el suspender las clases porque el cambio de naranja a roja puede ser cualquier instante Claro. y no quiero pensar un cambio de alerta con clases al momento, ¿no? Entonces hay una serie de acciones de ahí, pero luego la roja ya quiere decir que el volcán está ya en un estado tal de actividad, ya erupcionando, pero no con, en el caso del Cotopaxi, flujos piroclásticos para generar los lahares, que entonces se espera estas erupciones muy grandes y peligrosas como las históricas en términos de horas o incluso días. Ingeniero, realmente es muy importante sus palabras, como lo decíamos al inicio, una palabra autorizada, una voz autorizada a la cual nosotros hemos acudido, quienes tenemos aproximadamente entre 35 y 45 años, desde muy pequeños lo hemos visto usted en los medios y siempre nos ha dado esa tranquilidad. Y hemos querido que a través de este espacio de Bagó junto a ti podamos también tener esta alerta que nos permite identificar que son las familias y en ellas está la responsabilidad de la preparación para que la colectividad esté preparada. Ingeniero, muchísimas gracias, pero antes quisiéramos su opinión acerca de este espacio de Bagó junto a ti que se ha preparado para dar estos mensajes que tienen que llegar a la colectividad. Se puede también dejar a través de estos espacios no solo el mensaje, sino ciertos caminos, ciertas herramientas que se deben adoptar para poder tener ante estos fenómenos que son, de nuevo, permanentes en nuestro ambiente geológico. Es decir, si no nos tocan a nosotros, les tocan a nuestros hijos o a nuestros nietos en los niveles muy altos y que son además en donde el riesgo está presente porque lo hemos construido nosotros, decidimos fundar nuestras ciudades y expandir nuestras ciudades en estos ambientes. Entonces nos permite en ese entendimiento ir pensando en las mejores estrategias para trabajar sobre el riesgo. Así es que me congratulo de haber estado con ustedes y siempre a las órdenes para lo que se les ofrezca. Muchísimas gracias, ingeniero. Realmente para nosotros un gusto, un honor poder conversar con usted. Ya lo saben, dentro de la familia, a prepararse internamente, a saber qué es lo que se tiene que hacer, conociendo que el riesgo está ahí, que está permanente, está latente y solamente depende de cada uno de nosotros dentro de nuestras familias poder sentirnos un poco más seguros y un poco más tranquilos. Muchas gracias nuevamente, ingeniero. Mi nombre es Galo Pérez y será hasta una próxima oportunidad aquí en Bagó junto a ti. Porque en Bagó nos apasiona la salud y la vida.